¿por qué Ali Romero está acá en conjunto con el señor Luis Mora? Ali Romero es abogado querellante de las víctimas y de la familia de el historiador Jorge Mier, Hoffman, de 62 años, quien falleció, lo mataron cuando tenía esta edad, hecho que ocurrió el 17 de julio del año 2015 a la salida del centro comercial Costa Azul en la esquina de La Ullama, en toda la esquina. Pero vamos a dejar que sea Ali Romero, porque ellos están acá porque hubo unos cambios, este caso como que se está encangrejando un poco más, fue lo que me comunicaron vía telefónica. Ellos querían estar acá desde que le diéramos un espacio esta semana y hoy se los estamos ofreciendo. Ali, danos un recuento brevemente, ¿qué es lo que está pasando? Háblanos de qué fue el autor intelectual y el autor material de este caso, para que las personas se pongan a tono en este momento. Sí, antes que todo, muy buenas tardes, muy buenos días, Deudeli, Jonás. Bueno, Deudeli, esta vez venimos acá, nosotros venimos manejando el caso del homicidio a través de un sicariato al historiador Jorge Mier. Yo soy el abogado de la familia de Jorge Mier, quien era amigo también. Hay que recordar que Jorge Mier sacó varios libros interesantísimos, dentro de ellos el libro La Carta, y este caso se ha venido encangrejando. ¿Por qué se ha venido encangrejando? Porque desde el principio el señor Marcelo Prado del Carpio se ha demostrado que pagó ¿Quién es Marcelo Prado? Marcelo Prado del Carpio era la persona que una persona que tenía en posesión unas viviendas que la había adquirido Jorge Mier, y que Jorge Mier estaba reclamando sus viviendas porque había cancelado cierta cantidad de dinero, ellos no se la querían entregar y él tomó la decisión, para quitarse a Jorge Mier de encima, de cancelarle cierta cantidad de dinero a otro ciudadano de apellido Portillo, Luis Portillo, quien accionó un arma de fuego en las inmediaciones de Parque Costa Azul y le causó la muerte a Jorge Mier y hirió a su nieta. Es decir, que Luis Portillo es el autor. El autor material. Aquí hay varios autores. Dos autores materiales, uno falleció en un enfrentamiento con la policía ese día del homicidio y el otro fue capturado, que es Portillo, que por cierto, él admitió su responsabilidad ante el Tribunal de Control, que en esa oportunidad ante el doctor Morillo, y admitió la responsabilidad y quedó condenado a 20 años de prisión. Ya la admitió, se le rebajó la pena y quedó condenado a 20 años de prisión por el delito de sicariato. Luego que ha transcurrido el tiempo, estas personas huyeron. Marcelo Prado huyó con su esposa a Estados Unidos cuando supo que le iban a sacar una orden de aprehensión como autor material, porque estaban todas las evidencias que lo relacionaban directamente con Portillo. Portillo acusó a Marcelo señala dentro de esas investigaciones. Portillo lo señala directamente a él y a su esposa, que ellos fueron, y lo señala, y hay las relaciones de llamada y todos unos mensajes de texto que lo señalan directamente a él. Estas personas huyen a Estados Unidos, empiezan a pedir asilo político allá. Cuando los gringos se dan cuenta que este era un delito común, que este era una persona que canceló un dinero, empieza todo un proceso de extradición. Luego se acaba de enterar el hijo de Jorge Mier, Jorgito Mier, se acaba de enterar que estas personas, estando ya detenidas en Estados Unidos, estaban ofreciendo, por cierto, en el Doral y todo, porque siempre hay personas, esto siempre se sabe, en un restaurante en el Doral, estaban ofreciendo Doral de Miami. En Doral de Miami, estamos hablando, $300,000 para que cuando llegara el señor Marcelo Prado acá al país fuera beneficiado de alguna forma por algún tipo de medida cautelar. Ok, vamos a pararnos allí. ¿Quién ofrece estos $300,000 para tener beneficio? Marcelo Prado, desde Estados Unidos. ¿A quién le Él empezó a hacer unos ofrecimientos por allí. Eso todavía, el hijo de Jorge está investigando, empezó a hacer unos ofrecimientos. Lo que sí sabemos es que se reunieron en el Doral y que la cantidad de dinero lo estaban ofreciendo en una mesa varias personas, dentro del cual estaban, por supuesto, los asesores de él, allá, y que deben ser personas aquí de Venezuela, allá. Y él no estaba detenido todavía, pero él sabía, porque él sabía que estaba en la solicitud por Interpol, el código alerta roja, para traerlo a Venezuela. Ya él sabía que eso le venía, pues ya él estaba preparando su terreno. ¿Y estos reales a quién presuntamente se lo quería entregar Marcelo, esta cantidad de dinero para Marcelo Prado? La estaba ofreciendo para que fuera beneficiado con algún tipo de medida cautelar acá. Eso es lo que estamos investigando, porque ahora las cosas se empiezan a aclarar. Se empiezan a aclarar, ¿por qué? Porque cuando traen a Marcelo Prado
a Venezuela y lo presentan extrañamente. La justicia venezolana, lo traen las gringas, lo saca de Estados Unidos, y la justicia venezolana lo traen acá al país, lo traen a Margarita y lo presentan misteriosamente. El mismo juez que condena al ciudadano Portillo 20 años de prisión por el delito de sicariato, porque hay que recordar que es un delito accesorio, me explico, si hay un autor material y un autor intelectual, el mismo juez misteriosamente hace un cambio de calificación jurídica de sicariato y asociación para delinquir y le coloca homicidio intencional, homicidio intencional que tampoco amerita ninguna medida cautelar sustitutiva de libertad. Y la condena entre la diferencia de es muy alta, eso es lo que están jugando. Explícanos. Ellos están jugando porque la condena por el sicariato y asociación para delinquir, fíjate que admitiendo los hechos, a le quedó en 20 años de prisión, admitiendo los hechos. A Luis Portillo. Ajá. Pero por el delito de homicidio simple, admitiendo los hechos, la pena le pudiera quedar alrededor de los 12 años, 13 años a él. Es de 25 a 30 años la pena por el delito de sicariato. Y por el delito de homicidio intencional, creo que es de 15 a 30, pero admitiendo los hechos, la pena le pudiera quedar, sí, como en 12 años, dependiendo de la... Entonces, ¿cuánto le quedarían a Marcelo Le quedaría Prado? muy baja la pena. Le quedaría como en 12 años la pena si admite los hechos. Pero se le causa un perjuicio a la Administración de Justicia. Por supuesto. Este caso fue llevado a la Corte de Apelaciones. Ya te explico. Entonces, el juez le da su cuestión. Nosotros, el fiscal del Ministerio Público... ¿El nombre del juez, por fiscal favor? Quinto, Roberto Morillo, juez tercero. Roberto Morillo. El fiscal quinto, Robert, en su oportunidad ejerce un efecto suspensivo, eso sube a la Corte de Apelaciones, y nosotros estábamos seguros, se le distribuyó al doctor Alejandro Chirimeli, que yo conozco a Alejandro Chirimeli, que es un juez de la Corte de Apelaciones, una persona bastante honesta, y Alejandro Chirimeli decide que ciertamente ese cambio de calificación jurídica que había hecho el juez de control no era ajustado a derecho. Ordena reponer la causa al estado en que se vuelva a presentar al individuo, se vuelva a realizar la audiencia de presentación con otro juez de control distinto. A Marcelo Prado, el presunto autor intelectual. Vuelve a presentar a esa persona ante otro juez distinto, y es donde entra la doctora Cristina Narváez. La doctora Cristina Narváez se hizo apenas el día... ¿cuándo se realizó la audiencia? El lunes 22 de agosto se realiza la audiencia. Ya hay que recordar que la Corte de Apelaciones es una instancia superior a esos tribunales. Ya la Corte de Apelaciones había decidido que estas personas no habían ajustado derecho. Para nuestra rareza, la juez Cristina Narváez vuelve a decidir lo mismo que había decidido el juez anterior. Quiere decir, le aplica un cambio de calificación jurídica y a homicidio intencional del delito de sicariato y de asociación para delinquir, y le da un arresto domiciliario. La Fiscalía vuelve a ejercer el efecto suspensivo, porque la Fiscalía sabe que el individuo está involucrado en el tan grave delito, y eso ahora vuelve a la Corte de Apelaciones. Hay que recordar, la Corte de Apelaciones están 3 magistrados: la doctora Camacaro, el doctor Alejandro Chirimeli y el doctor Jaiber Núñez. Vamos a ver ahora a quién le cae, para ver realmente quiénes están involucrados en este juego macabro. Pudiera existir una gran red de corrupción, y es bien triste. ¿Por qué? Porque ningún juez de control, en su mayoría, aunque existe la autonomía e independencia de los jueces... O sea, ¿tú dices que pudiera existir una red de corrupción en la Corte de Apelaciones? No, la Corte de Apelaciones no, porque ya vimos que el doctor Alejandro Chirimeli decidió ajustado a derecho. Entonces está acá. Entonces claro, esos dos, ¿qué sucede? Te explico. ¿En el circuito judicial? Te explico, Delis. ¿Qué sucede? El hijo de Jorgito, le mataron a su papá, ha estado investigando todo y ha estado de fondo metido en el caso. El hijo de Jorge averigua que quien está girando las instrucciones de que se le dé la libertad a esa persona es el doctor, aparentemente, eso es lo que averigua el hijo de Jorge, Jaiber Núñez. Entonces es bien delicada la situación. Que es el mismo doctor Jaiber Núñez quien le ha estado manifestando, según me manifiesta el hijo Jorgito, que suelten a la persona. O sea, le dice a los jueces de control: mira, ustedes tienen que hacer esto y esto. Entonces eso sería bien grave y delicado para la Administración de Justicia. Oye, acá en el Estado. Es una acusación bien fuerte, claro, porque él es el presidente del circuito,
del Circuito Judicial del Estado. Él es el presidente del Circuito Judicial del Estado Nueva Esparta. Entonces, Jorgito ha averiguado que es la persona que está girando las instrucciones y es bien delicado, porque entonces estarían manipulando de alguna u otra forma la administración de justicia. Y hay señalamientos graves. Ya eso nosotros fuimos a Caracas, ya vamos a hacer las denuncias por la Fiscalía General, ya se habló con el diputado Diosdado Cabello Rondón a los fines de que tomara cartas en el asunto, y se va a tomar cartas en el asunto. ¿Cuándo hablaste con el constituyente? Se habló con el constituyente esta semana, y el constituyente dijo que iba a tomar cartas. Todo el mundo sabe. ¿Tú hablaste personalmente con Diosdado Cabello? No, habló Jorgito. Todo el mundo sabe, porque en su oportunidad quien prestó la colaboración para traer a esa persona al país fue Jorge Rodríguez, el alcalde de Caracas, para que trajeran a través de Interpol a Marcelo Prado y la hermana de Jorge Rodríguez, quien era la canciller Delcy Rodríguez. Ellos fueron los que prestaron toda la colaboración, viendo el trabajo que había hecho Jorge Mier en vida, para que se trajeran a esta persona de Estados Unidos, y ahora pretenden varias personas que desconocemos, los autores, quiénes está detrás de esto, desconocemos de cierta forma, aunque ya hay un camino abierto, o sea, ya se está despejando las cosas. Varias personas pretenden beneficiar, y es bien triste, al señor Marcelo Prado del Carpio. Yo quiero preguntarte, si a Luis Portillo ya le dictaron sentencia. Sí, él está condenado a 20 años, él está recluido en Polimariño, en la policía de Mariño, al igual que Marcelo Prado está preventivamente recluido en la policía de Mariño. O sea, ellos todos están en la policía. Pero, señor Luis Mora, que nos queda. Luis Portillo debería estar en Puente Ayala. Y sin embargo, todavía no lo han trasladado a Puente Ayala. La sentencia ¿Y eso clara, por qué? No lo desconocemos. Es una mano peluda que está manejando todo esto. Entonces, Luis Portillo lo sentencian a 20 años, lo sentencian a la cárcel de la penitenciaría en Puente Ayala, y resulta ser que todavía está aquí en la Polimariño. ¿Y a Marcelo Prado no tenía casa por cárcel, y por qué está en la policía de Mariño también? Bueno, eso sería cuestión. No, o sea, a él le han otorgado ya 2 veces arresto domiciliario, pero la Fiscalía ha apelado, ha ejercido un efecto suspensivo porque no está de acuerdo con el criterio de los 2 jueces que han dicho que le den arresto domiciliario. ¿Por qué Marcelo Prado está en la Entonces, policía preventivamente, por eso, porque la Fiscalía ha apelado, preventivamente se mantiene la policía de Mariño hasta que la Corte de Apelaciones decida. Ahora otra vez, esto ha subido a la Corte de Apelaciones. Vamos a ver, sabemos que está la doctora Camacaro, el doctor Alejandro Chirimeli y el doctor Jaiber Núñez. Vamos a ver a cuál de ellos le corresponde. Ya no sería al doctor Chirimeli, porque ya conoció, sería o a la doctora Camacaro o al doctor Jaiber Núñez, para que ellos conozcan del caso y ellos decidan. En la Corte de Apelaciones se decida nuevamente si la decisión de la doctora Cristina Narváez es ajustada a derecho o no, que de plano no es ajustado a derecho, porque las condiciones para que se le dé una medida cautelar a una persona están plenamente establecidas en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. O sea, ya eso lo hemos hablado. ¿De aquí qué viene? Es lo que queremos saber ya legalmente. ¿Ya tienes esta investigación? ¿Ya el hijo de Jorge Mier Medina? Jorgito se está moviendo por Caracas, vienen varias denuncias que él está haciendo. Él está diciendo que en el caso del fallecimiento de su padre se ha cancelado una gran cantidad de dinero para beneficiar a esta persona. O sea, van a investigar a quién le dieron presuntamente él va a poner la denuncia para que se aperture una investigación por la Fiscalía General, porque se comisione un fiscal y se verifique si se canceló esa cantidad de dinero, a quién se le dio la cantidad de dinero, por qué estos jueces han tomado deliberadamente la decisión de hacer ese cambio de calificación jurídica, por qué estos jueces le han otorgado una medida de arresto domiciliario aún porque por el delito de homicidio intencional ninguna persona recibe ninguna medida de arresto domiciliario. Entonces se inician unas averiguaciones a los fines de determinar quién está detrás de esto. ¿Y ellos 2 están en la misma celda? Marcelo Prado y Luis Portillo. Desconozco, no sé, realmente no sé. ¿Desconoces esa situación? Ahondando un poquito más en el un poquito más, fíjese lo siguiente. A este señor que se dio la fuga, que prácticamente engañó a las autoridades y al Ministerio Público hace 1 año y medio, en fuga, ahora que lo capturan, le dan este beneficio, estos jueces. Pero aún así, lo traen en forma introspectiva. El día que llegó hace 1 mes y medio, acá a Trinidad, ni siquiera el Ministerio Público se había enterado. Llegó al aeropuerto, se lo trajeron para acá, para Margarita, hasta que se supo que ya estaba en Margarita. Ni siquiera en ese momento habían informado al Ministerio Público.
fuimos nosotros quienes comenzamos, digamos, a averiguar y a informar a la Fiscalía, este señor ya está aquí. Cosa sorpresiva, es decir, así en forma introspectiva. Si uno une los indicios y une los cabos, se comienza a entender qué es lo que está pasando. Tú como abogado, gracias señor Luis Mora, ya para finalizar, Ali Romero, tú como abogado del área criminalística, y bueno, eres abogado querellante de este caso, viendo tú que estás, toda esta tramoya que está y esta presunta cantidad de dinero que están pagando a la justicia, a los que está aquí, que tú has señalado el mismo hijo de Jorge Mier, el presidente del circuito judicial del Estado, y toda esta situación. Claro. ¿Estás viendo cómo tu posición sobre la justicia venezolana? ¿Qué queda para el pobre mortal? Mi posición, fíjate algo, siempre hay funcionarios correctos, hay funcionarios honestos dentro de la administración de justicia, pero siempre hay funcionarios que se desvían de su verdadera labor. Nosotros sabemos, fíjate, el doctor Alejandro Chirimeli tomó una decisión correcta y sabemos que la doctora Camacaro, si le cae eso, va a tomar la decisión correcta, pero siempre hay funcionarios que se desvían. Nosotros no estamos señalando todo, ni Jorge está señalando directamente al presidente del circuito, está diciendo que se enteró de que se estaban bajando de la mula para salir beneficiados. Ahora nos llama la atención por qué lo tratan de beneficiar a estas personas. Entonces, si tú, como abogado especialista en el área criminalística, tú estás señalando y con contundencia el cambio de la calificación de eso es lo que nos llama, la atención. Y allá adentro hay una mano pelúa, tiene que haber una mano pelúa, porque si ya 2 jueces insisten en eso, hay una mano pelúa. Nosotros vamos a esperar y estamos seguros de que se va a hacer justicia en el caso de Jorge Mier y vamos a llegar. La mano pelúa está aquí en el Estado de Nueva Esparta. Eso es lo que estamos averiguando y vamos a llegar hasta las máximas consecuencias para que se determine primero quién es el que está detrás de y que quiere soltar a Marcelo Prado y quiénes son los involucrados dentro de esa red de corrupción de Odele. Muchas gracias.